Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días por donde quiera ustedes están viendo y oyendo este estudio bíblico a base de la serie Verdades Bíblicas en su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, capital de la República de El Salvador. Y este es una forma de cómo podernos comunicarnos con ustedes mediante las nuevas tecnologías y estas herramientas que la debemos de utilizar para nuestro bienestar y nuestra educación espiritual en esta fecha. Hoy es julio 24, viernes 24 de julio del 2020. Siempre ruego disculpas porque cerca de por acá como que se han propuesto construir un edificio de 600 pisos y no hay día de Dios que estén trabajando esa gente. Pero en fin, no estamos para eso, solamente pedimos las disculpas. Vamos hoy a ocupar un tema que es la continuación de un tema. Nosotros en los días anteriores habíamos estado hablando y estábamos en el tema especial de la salvación. Y nos preguntábamos, ¿qué es la salvación? Entonces decíamos nosotros que la salvación es, y la explicación está en Verdades Bíblicas del viernes 17 de julio. Luego el siguiente tema era ¿cómo se obtiene? Y esas respuestas está en Verdades Bíblicas del miércoles 22 de julio. ¿Quién la da? O sea, ¿quién da la salvación? Es el tema que veremos hoy en Verdades Bíblicas de hoy viernes 24 de julio. Muy bien. Yo espero que ustedes se den por enterados y conocedores de que estas verdades bíblicas todas están sustentadas en la Biblia. Aquí no hay ningún invento ni ninguna forma de decir es por mi denominación o es porque nosotros así lo hacemos o así lo decimos. Nada. Por cierto, estoy poniendo estos bellísimos recuerdos frente de ustedes. Espero que los logren reconocer. Son unos bellos recuerdos que tengo de ustedes. Ustedes sabrán quiénes y a quiénes me refiero. Bien, ¿qué es la salvación? Les decía yo la vez pasada que alguien me hizo esa pregunta en forma muy rápida, muy ligera, y dije yo que explicar todas estas cosas no es cosa muy rápida ni muy fácil, ni mucho menos por teléfono. Sin embargo, me dediqué a hacer este estudio y aquí estamos. ¿Qué es la salvación? Repito, ya lo informamos el viernes 17 de julio. ¿Cómo se obtiene? Lo informamos el miércoles 22. Y hoy, ¿quién la da la salvación? Perfecto, yo recurro a mis herramientas. ¿Y quién da la salvación? Bien, la salvación la da Dios por medio de su Hijo Jesucristo y bajo la dirección en este preciso momento de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí es donde obra más y mayormente en el nuevo creyente, en la nueva criatura en Cristo Jesús. La salvación, como ustedes ya lo leyeron y vieron y oyeron en los estudios anteriores, la salvación
la obtenemos por gracia, por la gracia de Dios. Es un don gratuito. Fíjense que si lo pudiéramos traducir en un buen castellano, dijéramos, es un regalo gratis. Bien, así es. ¿Quién la da? Dios. ¿Por qué? Porque el pecador recibe por medio de la fe, y esa fe que nosotros hemos puesto es por el sacrificio vicario de Jesucristo. Y algunos preguntarán, ¿vicario? ¿Y eso qué es? Porque se oyen temas y notas religiosas. No. Vicario es aquel que ha dado su vida por otros. Eso. Ahora, si usted oye que el vicario este y lo otro y fulano y el otro, pues no creo que daría la vida ni por usted ni por mí. Dios, por medio de Jesucristo, Él obró y Él fue el sacrificio único y una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Y en Él obró la salvación, y cuando nosotros le entregamos nuestro corazón y nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, actúa en ello el Espíritu Santo. El sacrificio de Jesucristo fue la base fundamental para la salvación del creyente. Permítame usted manejar este tema con estas notas que yo tengo por acá. Y las notas que tengo me voy a auxiliar en Efesios 2. Efesios 2. Me voy a auxiliar junto con usted. 2, 8 y 11. Efesios 2, 8 y 11. Ya lo tengo aquí. Dice Efesios 2, 8 y 11. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues, por medio de la fe. Y esto de obtener la salvación no es de vosotros. O sea, nosotros no la podemos obtener. No podemos. Pues es don de Dios. Pues es un regalo que Dios lo otorga. A mí, pecador. Y póngame todos los epítetos que quiera. Sí. Y siempre me he preguntado, y muchas veces lo he dicho con lágrimas en los ojos, ¿qué vio Dios en mí para darme tan grande e inmerecida salvación? Pues vio mis pecados y vio que yo iba hacia un tormento eterno. Y aún que lo he comentado muchísimas veces, nací en un hogar cristiano evangélico. Desde niño conozco las Escrituras, desde niño las leo, pero hasta la edad de 40 y tantos años conocí a Jesús Salvador. Y siempre me he puesto en la mente, ¿por qué aquellos predicadores de mis abuelas, de mi madre y de mis amigos, ¿por qué nunca hablaron de la salvación? Bien me recuerdo que solo de Apocalipsis hablaban. Y era una cosa que yo salía espantado cada vez que regresaba de un culto. Nunca oí de la salvación. La conocí, le digo, hasta que tuve 40 y tantos años. Pero bueno, la salvación no es por obra. Ni la salvación no la otorga Dios porque naciste en una casa, en un hogar cristiano evangélico, o naciste en una fe o tal denominación o tal religión. No. Eso es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Cómo fue que vio Dios en mí? No lo sé. Pero lo que sí sé que Dios vio en mí, mis pecados y todas las cosas que me habían alejado de Él, y todas las cosas que me separaban de Él, y todas las cosas que no le eran agradables a Él. Pero un día oí una predicación ya de madrugada, y esa predicación decía
el predicador, de que a Dios, para obtener la salvación ni para agradarlo a Él, no necesitamos ni hacer tal o cual obra, ser buena gente, hacer buenas obras, hacer esto y lo otro, esto tales días y otros días, y esto y lo otro y aquello, pertenecer a tal o cual confesión de fe y todo eso. No. Únicamente era reconocer delante de Dios que soy pecador y que necesito un Salvador. Y un día, 3 de octubre, por cierto, en la madrugada, mi corazón fue tocado por el Espíritu Santo de Dios mediante la palabra, y a las 10 de la mañana, un ex sacerdote católico, siendo él ya pastor, que ya me conocía a mí, me dijo: don Herbert, me dijo, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Vengo a recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¡Aleluya!, gritó él en todo el edificio de la iglesia. ¡Aleluya! Y toda la gente se quedó viendo. Y ese día, a las 10 de la mañana, bien me acuerdo, le entregué mi corazón al Señor Jesús. Y ese día recibí a Jesucristo. Y ese día sentí desde ese momento, y fue en ese momento, sentí como que me habían quitado toneladas de carga, toneladas. Eran mis pecados y mis iniquidades. Y desde ese día me recuerdo que yo en la oración le dije: Señor, bien sabes, tú conocías mi corazón, que yo quería conocerte. Fíjese, así llorando yo. Y le dije: yo quiero servirte y conocerte más. Y le dije: bien, escribe por favor mi libro, mi nombre en el libro de la vida. Bendito sea Dios, que hasta este día Él ha sido fiel con su palabra y conmigo. Y dice: por gracia soy, pues esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque, por tanto, dice en el 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por su sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de los judíos, de los griegos, de los buenos, de los malos, de los circuncisos y de los incircuncisos. Y dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. En Cristo Jesús somos una nueva criatura. Muy bien. Entonces, la salvación no es por obras. Hay una doctrina que ustedes conocen, según la cual solo es salvo, según se enseña, mediante las buenas obras que se practican. No es cierto. La Biblia dice que no. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Tal enseñanza, al enseñarse así, pues, que la salvación es por obra, entonces da por inútil el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eso hay que tener mucho cuidado. Ni predicarlo, ni seguirlo. La salvación no se obtiene por obra, señores, ni por pertenecer a ninguna otra, ni confesión de fe, ni esta iglesia, ni aquella, ni la otra. No, señor. La salvación se obtiene, o sea, la obtenemos por medio de la gracia de Dios. Jesús dijo
El que cree en mí tiene vida eterna. Eso es salvación. Nuestra fe está en Jesucristo como Señor y Salvador. Aquel que Dios lo envió al mundo. Dice que Dios envió a su Hijo, no lo envió para condenar el mundo, no, sino para salvar al mundo. Y dice también ahí que el que ha creído que Jesucristo puede salvarlo del infierno, que bueno, pero el que no quiere oír, hay gente que no quiere oír hasta este momento. Hay gente que mete y intercala sus problemas religiosos, sus problemas sociales, sus problemas económicos, sus problemas de amistades y todo, con tal de no recibir a Jesucristo. Y ese es un problema, no quieren. Entonces el que no ha querido creer, dice, ya ha sido condenado. Automáticamente la persona se condena. Así dice en la Biblia, lea Juan 3, 16 al 19. Ahí se va a dar cuenta. Entonces, esa enseñanza que dice que la salvación es por obra, está haciendo inútil el sacrificio de Cristo. Entonces, según las Escrituras, Dios no la da porque hayamos hecho buenas obras, sino que fue Jesucristo quien hizo el sacrificio vicario. Él dio su vida por nosotros, dando definitivamente su obra completa al morir en la cruz del Calvario. Como yo sé que usted toma notas, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice esto: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea que Cristo hizo un solo sacrificio, señores. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Y déjeme auxiliarme usted, si me permite, con esto de que Cristo hizo una sola vez. Oiga usted, en el Antiguo Testamento, solo para que nosotros nos vayamos, como diría yo, entendiendo, pues, en el Antiguo Testamento, bajo el pacto que Dios había hecho con los judíos, el judío, cuando tenía pecados y todos, él ofrecía sacrificios. Y el sacrificio era como un pago por las ofensas realizadas, y entonces Dios pues lo daba como tapado, como que reconocía Dios que el pecado pues se había hecho. Entonces, una sola vez, dice, por los pecados, el sacrificio de otro, y repetía la misma secuencia el año que viene, el año siguiente, y en especial durante la Pascua. En el lugar de esos sacrificios que se hacen, mire, fíjese qué pecado y esto. Pues haga este sacrificio, esto y esto. Usted me está entendiendo de lo que estoy hablando. Usted me está entendiendo. Haga esto y esto. Así era en el antiguo pacto. Pero viniendo Cristo, en el lugar de esto, el sacrificio único, una sola vez de Cristo por los pecados, tuvo y tiene validez perpetua, para siempre. Y es suficiente para todos los que creemos en que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Por lo cual nunca será necesario repetirlo, señores. Nunca. Y nadie. Por ahí, pues en eventos de Semana Santa, sea en aquel país de las Filipinas, hay unos señores que se sangran la espalda y se pegan. Y hay unos que hasta se atreven a ser crucificados, como que, bueno, no sé cómo creen ellos que con eso se van a justificar ante Dios. ¿Cómo van a creer, señores míos, que Dios se va a contentar? Dios Padre, pues, contentar que se estén repitiendo tal vez año tras año ese sacrificio tan incruento y terrible y doloroso y malvado que tuvieron esos pueblos para con Jesucristo. ¿Cómo va a creer que eso va a ser una alegría?
No es que es para recordarlo, pues es un mal recuerdo. A ver quién de ustedes se recuerdan de que a su hijo lo golpearon o lo atropelló un carro, una bicicleta o un muchachito le dañó algo, lo golpeó, qué sé yo. Se alegra que todos los años, caramba, repítamelo otra vez, repítame cuando me golpearon a mi hijo. No, señor, hay que tener sentido común. Ese sacrificio lo hizo una sola vez y para siempre, por lo cual nunca será necesario repetirlo. Estoy entonces en 1 Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿De usted? Siendo a la verdad Él muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muerto en la carne. Sí, en la carne murió. El Señor Jesús murió en la carne. Y así. Y ahí cumplió lo que se había Dios propuesto en él. Entonces, Cristo padeció. No obstante, hermanos, que Cristo sufrió de manera injusta, porque por nosotros, Dios mismo, fíjate que por su propia voluntad, Dios puso a su Hijo como sacrificio por sus pecados y los míos. Yo cuando hablo de pecados, no hablo así, pues, aquello, el pecado tuyo, el que no. Siempre me pongo yo. Y siempre digo, los que ya me conocen, el primero de los pecadores soy yo. Pero tengo una ventaja como lo tienen muchos de ustedes igual. Somos pecadores porque somos imperfectos. Pero somos redimidos por la sangre de Cristo. Por esa sangre derramada en la cruz del Calvario somos redimidos. Y no tengo que hacer ninguna ni penitencia, ni esto, ni lo otro, para lograr el perdón de los pecados. Porque el único que perdona pecados se llama Jesús, Dios. Solamente Él. Qué simpático usted, que alguien que tal vez es más pecador que yo me perdone mis pecados. No creo, no coincide eso. Entonces, una sola vez por los pecados dice que pagó eso. Y entonces ese sacrificio incruento, injusto, pero injusto por nosotros, Dios pues lo permitió. Y vivificado en el Espíritu. Esta no es una referencia al Espíritu Santo, sino a la vida interior y esencial de Jesús por su propio Espíritu. Él nos tocó. Y dice en el versículo 22, si usted está leyendo segunda de Pedro 3, 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos, a Jesucristo, ángeles, autoridades y potestades. ¿Se recuerda usted Romanos 8:37? Donde dice que Jesús es el que será juez y todo, el que está, dice, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Nuestro intercesor es Jesucristo. La diestra de Dios, después de que Jesús terminó su obra en la cruz y fue levantado de los muertos, Jesús, fue exaltado en su lugar merecido ya en los cielos, de preeminencia, lo más alto y más excelente, en honor, majestad, autoridad y poder. Ese es que Jesús fue recibido y exaltado allá. Voy a decirlo aquí un tanto rápido, los textos bíblicos. Ustedes podrán repetir el audio o pausarlo. Romanos 8:34, Efesios 1:20-21, Filipenses 2 del 9 al 11, Hebreos 1 del 3 al 9, Hebreos 6:20, Hebreos 8:1, Hebreos 12:2.
Jesucristo exaltado en las alturas, mis queridos hermanos. Allá está Jesús. Entonces, fíjense bien, en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro. Solamente en Jesucristo. Hechos 4:12. La salvación es mediante la fe en Jesucristo. Hechos 15 del 1 al 11 y Romanos 3 del 22 al 24. Somos salvos por creer que Jesucristo es el Señor y Salvador. Hechos 16:31. Nuestra fe de creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, es contada como justicia, como justo. Y está en Romanos 4, versículo 4 y 8. Fíjense bien, hermano. Nosotros somos justificados por la fe. En Romanos 5, por cierto, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestros pecados, Jesucristo los pagó en la cruz del Calvario. Y cada vez que yo peco, tengo que pedirle perdón a Dios, decir, Dios bendito, perdóname mis ofensas y todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. La salvación es por fe, no por obras. Usted puede encontrarlo también en Romanos 4:16. Lo que le estoy hablando es la justificación. Justificados pues por la fe. Ojo con esta doctrina. Si Dios permite será el próximo tema. El próximo tema de verdades bíblicas. La justificación. Doctrina que en otras confesiones de fe la ocultan, la tapan y ¿por qué? Por las razones que usted va a encontrar. Nota, desde ya me comprometo. El próximo tema de verdades bíblicas será la justificación. Entonces es por la fe. Romanos 5, versículo 1 y 2. Nosotros hemos recibido la salvación y como una gracia que no la merecemos. Usted la puede encontrar en Tito 3, 4 al 8. La gran salvación. Y la gran salvación nos la ha dado Dios. Y en Hebreos, que es un libro en realidad de Hebreos, es un tema maravilloso, lo puede encontrar en Hebreos 2, versículo 1 y 3. El reposo para el pueblo de Dios está en la salvación. Hay salvación, hermanos, para los que se acercan a Dios mediante Jesucristo, no mediante ninguna obra ni mediante ninguna confesión de fe. Salvación para los que se acercan a Dios la encuentra en Hebreos 7:25. Y usted también ahí va a poder encontrar el poder y el significado de la sangre de Cristo. Otro tema que tendríamos que ver más adelante. Vayan tomando nota, oye. Después de la justificación, el tema de verdad bíblica, vamos a ver el poder y el significado de la sangre de Cristo. Y ahí se va a dar cuenta usted algunas frases que usted oye por ahí y por allá. El poder y significado de la sangre de Cristo está en Hebreos 9, 8, 15. Nuestros pecados fueron borrados definitivamente. Sin derramar sangre no hay remisión. O sea, si Cristo no se hubiera sacrificado en la cruz del Calvario, no hubiera redimido, no hubiera pagado nuestros pecados. Hebreos 9, del 18 al 22. El sacrificio una sola vez. No hay que andar haciendo sacrificios. Nada, no vale ningún sacrificio. Usted lo puede encontrar en Hebreos 9, 24 y 28. Repito, el sacrificio lo hizo Cristo una sola vez y para siempre. Hebreos 9, 24 y 28.
El Salvador perfecto es Jesús y perfecta su salvación. Usted la puede encontrar en Hebreos 10, versículo 11 y 14. Entonces, hermanos míos, queridos todos, la salvación, pues, la salvación, ¿quién la da? Pues la salvación la da Dios. Dios, Él la da. Él le vio a usted y me vio a mí. Y a ti, querido amigo, Él te está hablando por medio de su palabra, no por este hombre. Porque todo lo que hemos leído es la palabra de Dios. Y por eso he dado texto. Porque dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que nadie se vaya para allá abajo, mire, sino que mediante el arrepentimiento, decir: Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, hazme una nueva criatura. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame del tormento eterno. Y usted verá y sentirá la presencia de Dios. Y una vez que Dios le otorgue esa salvación que Él la da, usted debe de seguir lo que el Señor le da por instrucción. Tenga cuidado, no ande mezclando lo uno ni lo otro, porque Cristo, el nombre de Cristo no puede ser vituperado, no puede ser. Así que concluimos hoy, pues, la parte que corresponde a quién da la salvación, ¿sí? Entonces queda para el último tema de la salvación, es qué requisitos se necesitan para recibirla. Eso será el próximo miércoles de la próxima semana. Saludos especiales a todos los hermanos y amigos también que nos ven por otros lados. Saludos respetuosos, amorosos y cariñosos a los demás pastores y miembros de sus congregaciones que amorosamente, y nosotros ahorita lo decimos humildemente, reciben estos mensajes. Unos los están viendo y otros los están oyendo. Dios bendiga a sus pastores que buscaron esta forma, cómo llevar la palabra de Dios. Y ustedes han oído por eso los textos bíblicos y podrán confirmarlos. Dios bendiga también a todos los que vivimos en este mundo, pues. Estamos en tiempos de pandemia, julio 24 de 2020, del año 2020. La pandemia todavía está. Cuídese, siga todos los requisitos que nos ordenan los médicos y todo, y permita a Dios que salgamos adelante. Dios les proteja y les libre de todo peligro y de todo mal. Esa es la oración habladita aquí y en público y en voz alta que hacemos por ustedes también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús.